Qué tiempo de gozo alabando al Señor. Quiero comenzar contándoles una novela de la que es protagonista un hombre llamado Jean-Baptiste Grenoir. Él es el protagonista de la novela El perfume. Y la novela cuenta que él nació en medio del hedor de los restos de pescado de un mercado parisino en el siglo XVIII. Él fue abandonado por su madre en la basura y desde su nacimiento Grenoir empezó a descubrir el mundo por medio de su olfato. Él tenía un extraordinario sentido del olfato. Así que pasó su vida buscando el perfume y el olor perfecto, pero más aún buscando un perfume propio, porque él, lo extraño es que carecía de olor. La novela cuenta que a los 20 años Grenoir consiguió trabajo con un famoso perfumista que le enseñó a destilar esencias. Y así comenzó a experimentar con distintas cosas para lograr el perfume perfecto. Y para lograr eso, necesitó el aroma de 25 jóvenes vírgenes que fue asesinándolas para procurar retener el olor de cada una de ellas. Luego de muchas idas y venidas y de una condena a la horca, Jean-Baptiste huye y vuelve a París y se dirige al cementerio de los inocentes, donde habían ladrones, asesinos, prostitutas y todo tipo de forajidos. Allí Jean-Baptiste destapa su perfume y la reacción que produce en toda esta gente es que se vuelva loca, lo empiezan a despedazar y lo comen. Ese fue el final de Jean-Baptiste Grenoir. Su obsesión fue la que lo condujo a este triste final en su vida. Y saben que algo parecido sucedió con el escritor de Eclesiastés, que hoy vamos a examinar. Eclesiastés es el cuarto libro de la biblioteca de los libros de sabiduría del Antiguo Testamento. Con Eclesiastés, hermanos, estamos llegando al 21º libro en nuestro recorrido, viendo el Evangelio en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Eclesiastés es el nombre que se le asignó a este libro cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego. Esa traducción, que se llama la Septuaginta, le asignó a cada uno de los libros del Antiguo Testamento el nombre que cada uno de nosotros tenemos en nuestras Biblias. Así que Eclesiastés es el nombre que se le asignó en ese tiempo. Y Eclesiastés, hermanos, es la traducción de la palabra hebrea Kohelet, que significa maestro o predicador. El consenso de los eruditos es que Eclesiastés fue escrito por Salomón. Y la tradición judeo-cristiana dice que Salomón escribió el Cantar de los Cantares al inicio de su reinado, Proverbios en el medio de su reinado, y casi al final de su reinado escribió este libro que hoy vamos a tocar, que es Eclesiastés. Ahora, esta tesis encaja muy bien cuando leemos la biografía del rey Salomón. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es examinar este libro en esta mañana bajo los dos puntos que tenemos en nuestro bosquejo. En primer lugar, vamos a ver la vida sin Dios y en segundo lugar, la vida con Dios, que son los dos grandes temas que nos trae este libro. Así que vamos a inclinar nuestros rostros pidiendo que el Señor nos guíe en este tiempo. Padre, te queremos agradecer por esta mañana, porque, Señor, desde temprano hemos venido a elevarte nuestras peticiones como tu iglesia. Y, Señor, estamos agradecidos porque tú escuchas, prestas tu oído, inclinas tus oídos, Señor, a personas necesitadas como nosotros. Y te agradecemos tanto por eso, Señor, porque en la oración sabemos que tú nos escuchas y que pones por obra nuestras peticiones según tu santa voluntad. Y, Señor, te agradecemos también porque nos hemos acercado a ti en alabanza, reconociendo que tú eres digno de toda alabanza y todo honor. Y, Señor, en este tiempo ahora queremos pedirte que tú ministres nuestra mente, nuestro corazón con tu palabra y que nos ayudes, Señor, por medio de tu Espíritu a contemplar la gloria de Cristo en este libro que es Eclesiastés. Señor, concédenos iluminar
nuestro corazón esta mañana con tu palabra y que de este lugar salgamos transformados. Te rogamos eso que hagas para tu propia gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver nuestro primer punto, la vida sin Dios. Y voy a leer los versículos 1 al 11 del capítulo 1 de Eclesiastés. Dice así: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone y a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur el viento y gira hacia el norte, girando y girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Queridos hermanos, debo reconocer que Eclesiastés es un libro sumamente complicado. Alguien ha dicho que muchos cristianos se han vuelto ateos leyendo este libro. ¿Sabían eso? Pero también muchos ateos se volvieron cristianos leyendo este libro. Qué interesante es eso, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, del famoso pastor y escritor R.C. Sproul. Él se convirtió cuando empezó a leer Eclesiastés. Debido a que Eclesiastés es un libro que toca la realidad de la insignificancia humana y el sinsentido de la vida, hay un fuerte pesimismo cuando comenzamos a leerlo nada más en su primer capítulo. Es casi como que una nube negra se posara sobre nuestro cielo individual y nos haría ver que todo es negro. Este inicio que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Yo les confieso, hermanos, que a mí me impactó muchísimo. Y saben, yo tenía toda la intención de predicar este libro la semana pasada, pero al comenzar este libro a estudiarlo, fue como que he sentido el enorme peso de pesimismo que el autor trae en este primer capítulo. Y me quedé meditando por un buen tiempo en el significado de mi propia vida. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué todo el esfuerzo? ¿Para qué seguir? ¿Qué sentido tiene tratar de llevar personas rebeldes y contumaces por los caminos del amor, de la humildad y la obediencia a la palabra de Dios? ¿Para qué invertir la vida en personas que no responden? Me pregunté. Fue una crisis existencial, hermanos. Eso es lo que provocó este primer capítulo en mi corazón. ¿Qué provecho recibo de todo mi trabajo aquí bajo el sol, haciendo lo que hago? Y hermanos, no quiero que piensen que me estoy quejando por si acaso. Nada más les estoy abriendo mi corazón en mi propia lucha espiritual cuando me he enfrentado con este texto. Por supuesto, somos una familia y debemos compartir nuestras batallas espirituales. Y todos sabemos que tenemos una realidad pecaminosa que nos rodea y muchas veces somos invadidos por este tipo de cuestionamientos y dudas en nuestra vida. Ahora, por supuesto, lo que me ayudó a retornar al camino del Señor es su palabra. Y eso es lo maravilloso en la vida del cristiano. Cuando empezamos a sentir la desazón en nuestro corazón, el Señor siempre por medio de su palabra nos hace volver. Entonces, aun cuando Eclesiastés es un libro complicado, al llegar al final del libro vamos a descubrir un propósito sublime por el que Dios puso este libro en su palabra.
Y hermanos, qué importante es leer un libro completo. Quiero decir esto entre paréntesis. Porque muchas veces los cristianos acostumbramos a leer fragmentos, pedacitos y versículos aislados de la Escritura, pero sin entender el contexto, el sentido, el propósito de un libro entero. Y saben, eso no es saludable porque finalmente nos perdemos de lo que quiere decirnos realmente Dios por medio de ese libro en particular. Y Eclesiastés, por supuesto, tiene un sentido y un propósito específico en la palabra de Dios. Ahora, para entender mejor al escritor de Eclesiastés, necesitamos hacer un breve repaso del contexto histórico en el que fue escrito. Y para eso necesitamos echarle un vistazo a lo que dice el versículo 1. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y esto, por supuesto, nos remite a Salomón como el autor del libro. Y bien podríamos decir que Eclesiastés en realidad es una autobiografía donde Salomón cuenta sus memorias al final de sus 40 años de reinado sobre el pueblo de Dios. Y nos dice básicamente que su vida no fue exitosa, sino todo lo contrario. Lo que Salomón nos cuenta en Eclesiastés, hermanos, es su propio fracaso en su vida. Y eso, por supuesto, ya debe hacernos abrir nuestros oídos a nosotros, porque cualquier persona en esta tierra quisiera tener lo que Salomón tuvo. Pero Salomón al final de su vida dice, miren, he fracasado. Así que bien nos daría en prestar atención los consejos que Salomón tiene para darnos en esta mañana. Ahora ya sabemos que Salomón fue el hombre más sabio de los hombres y que Dios le dio muchísima riqueza y fama. Salomón tuvo todo lo que un hombre sueña tener en la vida. Y él dice en el versículo 3 del capítulo 1 que dispuso su corazón y se dedicó a investigar con sabiduría todo lo que hay debajo del sol. Ahora es oportuno recordar que cuando David le heredó el trono a Salomón, Dios se le apareció en una visión y le dijo que pidiera lo que quisiera. ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría. Dios le concedió y Salomón fue el más sabio de los hombres. El más sabio y también el más rico de los reyes de su época. La sabiduría de Salomón se hizo proverbial. Su posición de influencia, hermanos, fue tan prominente sobre toda la cuenca del Mediterráneo. El primer libro de Reyes, por ejemplo, nos dice que Salomón se sentó en el trono de David y su padre, y su reino se afianzó en gran manera. Al comenzar su reinado, Salomón comenzó a construir el templo que su padre David anhelaba construir, pero que Dios no se lo permitió. Entonces, cuando Salomón empieza a construir el templo, tarda 8 años, dice la Escritura, y el templo tiene una magnificencia incomparable. El reino de Salomón, dice la Biblia, que abarcaba desde el Éufrates hasta la frontera de Egipto, hermanos. Y en todo ese extenso territorio, Salomón comenzó a dominar a muchos reinos pequeños. Muchos reyes quedaron como sus vasallos y le traían cada año presentes, alhajas, oro y plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos, como nos dice el primer libro de Reyes, capítulo 10. Entonces la pompa de la corte de Salomón fue incomparable y muchos acudían a él para escuchar de su sabiduría. La misma reina de Sabá fue atraída por esta sabiduría y fue a visitar a Salomón con un séquito muy grande y con grandes regalos, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Así que Salomón fue muy sabio y también fue muy rico. Y ninguno como él para probar todos los placeres de este mundo. Él buscó saciarse con todo lo que pudo en esta tierra. Y en ese cometido, muy pronto olvidó los mandamientos de Dios. En su gran afán de buscar la satisfacción terrenal, tuvo un harén numeroso. La Escritura dice que Salomón, a pesar de su inmensa sabiduría, permitió que sus 700 esposas y 300 concubinas inclinaran su corazón para adorar a los ídolos. El capítulo 11 de Reyes
nos cuenta que Salomón adoró a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, y que edificó un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y hermanos, eso básicamente fue una apostasía. Salomón se puso cada vez más lejos de Dios. Y por supuesto, cuando alguien se aleja de Dios, se aleja de la luz, es natural que la oscuridad empiece a llenar su vida, su mente, su corazón y todo lo que hay en él. Entonces es en medio de esta oscuridad espiritual que Salomón comenzó a buscar su identidad, su significado, su felicidad y su propósito de vida en todo lo que hay aquí abajo del sol. Ahora, la gran ironía es que nunca encontró lo que tanto buscó. Nada le fue suficiente en esta tierra. Escuchen lo que dice, versículo 8 en adelante. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que hizo, se hizo y será. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo nuevo que pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía antes de los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que se sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. ¿Ven ese pesimismo? Todo es negro. Para Salomón, todo comenzó a perder sentido y significado. Y hermano, ninguno de los grandes logros de su vida fue suficiente para que él se sintiera satisfecho. Y por supuesto, al ver su propia insignificancia, llegó a razonar de una manera amarga y totalmente pesimista y fatalista. Salomón comenzó a ver la vida como como un ciclo cerrado, donde nada tiene sentido. Comenzó a ver la vida como un maniqueo. ¿Saben lo que es el maniqueísmo? El maniqueísmo es una religión persa, es una filosofía que habla de una lucha eterna entre el bien y el mal. Dice esa filosofía que el bien y el mal se necesitan para estar coexistiendo y pelear por siempre. Ahora, lo triste del maniqueísmo es que ninguno gana, ni el bien ni el mal. Eso ocurre por la eternidad. Entonces la vida pierde sentido. ¿Cuándo es que vamos a tener satisfacción por la justicia, por ejemplo? Pues nunca. Y Salomón empezó a vivir la vida de esa manera. Y hermanos, obviamente tiene que haber desesperanza y agobio con esta perspectiva de la vida. Es totalmente lógico que alejarse de Dios cause en el alma del hombre una angustia existencial. Escuchen lo que él dice. He visto todas las cosas que se han hecho debajo del sol, y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse, y lo que falta no se puede contar. Yo abrí en mi corazón diciendo, he aquí yo he engrandecido y aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Y me di cuenta que esto también es correr tras el viento. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia. Y quien aumenta el conocimiento, aumenta dolor en su vida. Entonces, hermanos, aquí quiero hacerles notar que hay 4 frases claves a lo largo de todo el libro que nos van a ayudar a entender. Son expresiones poéticas que Salomón usa para narrar su ingrato tránsito por esta vida. La primera frase es debajo del sol. La segunda frase es vanidad de vanidades. La tercera frase, correr tras el viento. Y la cuarta frase, aflicción de espíritu. Y saben, solo debajo del sol es una frase que se repite 27 veces a lo largo del libro. Y se refiere, por supuesto, a todo lo que está aquí en la tierra. Y saben, todas estas expresiones describen de una manera poética una vida sin Dios. Eso es lo que Salomón está haciendo en Eclesiastés.
Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Esa es la manera de decir que la vida es hueca, absolutamente hueca sin Dios. Nada tiene sentido. Ni la existencia, ni el conocimiento, ni el placer, ni las riquezas, ni el trabajo, ni nada de lo que hay debajo del sol llega a tener sentido cuando el hombre vive sin Dios. Ahora, esa fue la realidad de Salomón, el hombre más sabio del mundo. Él se tomó unas vacaciones de Dios y llegó a concluir que todo lo que intentó y probó en su vida era absolutamente hueco, vanidad de vanidades. Todo le resultó inútil, irracional, vacío y sin significado alguno. Entonces miren esta contradicción, hermanos. Salomón, siendo el hombre más sabio de toda la tierra, le dio la espalda a Dios. Ahora la pregunta es, ¿de qué le sirve a un hombre ser sabio si Dios no está presente en su vida? Hermanos, el vivir sin Dios trae consigo consecuencias prácticas funestas y muy dolorosas en la vida del ser humano. Y eso fue lo que ocurrió con Salomón. En Eclesiastés él está describiendo su trágica experiencia de haberse apartado de Dios. ¿Para qué? Para buscar su felicidad aquí abajo en la tierra. Y es al final de su vida que se da cuenta de eso. Después de haberla desperdiciado en todas las cosas terrenales. Dice Salomón en el capítulo 2 que de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé mi corazón de ningún placer. ¿Y cuál fue el resultado de no haberse privado de ningún placer terrenal? Llegó a ver todo como vanidad de vanidades. Todo es hueco, todo es vacío, todo es absurdo, nada tiene sentido. Salomón pudo comprobar que todo lo que hizo era como correr tras el viento y tratar de agarrarlo. ¿Alguien probó eso, hermanos? ¿Alguien probó agarrar el viento, tratar de agarrar el viento? ¿Quién prueba eso? No me digan que no, hermanos. Todos aquí lo hacemos. Igualito que Salomón. Porque pónganse a pensar. ¿No es cierto que la razón por la que no tienen tiempo para las cosas de Dios es que están tratando de agarrar el viento día tras día, día tras día? ¿Acaso no es verdad que no tienes tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios porque estás persiguiendo el viento, como lo hizo Salomón? ¿No es acaso cierto que todos nuestros afanes en esta vida tienen que ver con las cosas terrenales? Queremos encontrar sentido a nuestra existencia con las cosas materiales, hermanos. Y cada vez compramos más y más cosas. La austeridad y la modestia no forman parte de nuestro estilo de vida. Todos nos dejamos llevar por un mercado de consumo y las tentaciones del mundo atrapan nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Y vivimos la vida tratando de agarrar el viento. Y ni hablar del dinero. Eso sí que todos queremos tener mucho, ¿verdad? Y nos matamos por eso. Queremos ahorrar, queremos ahorrar. Pero ¿qué dice Salomón? El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de las ganancias. Esto es vanidad. El hombre más rico del mundo en ese entonces lo dijo. Y dice él también, hay un grave mal que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por su dueño para su propio mal. Wow, y eso sí que suena trágico, hermanos, pero ¿saben qué? Eso no es todo. Pensemos un momentito en algo que está tan en boga en nuestro medio, en nuestra sociedad. Pensemos en los créditos, porque eso sí que captura nuestra mente, ¿verdad? Eso es tan interesante, pagar una casa en 10, 20 o 30 años. ¡Wow! Trabajando como locos para algo terrenal. ¡Qué gran aflicción de espíritu!
Dice el sabio en el capítulo 6, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Todos los días de su vida come en tinieblas con mucha molestia, enfermedad y enojo. Ahora, ¿saben que yo me puse a pensar en esto? Si habrá algún cristiano aquí que quiera invertir su vida 10, 20, 30 años, no para hacerse una casa en la tierra, sino para hacerse una morada en el cielo. ¿Ven qué raro es eso, hermanos? Qué raro es encontrar eso. ¿Y qué tal del conocimiento? El hombre más sabio de la tierra tiene algo que decir. Y miren, ¿no es cierto acaso que el gran ídolo de nuestro tiempo es buscar conocimiento y tener un título más en la vida? Ser licenciado ya no es suficiente, hermanos. Queremos diplomados, magíster, un PhD. Oh, eso sí que suena bien, ¿eh? Eso sí que suena bien. Ahora, ¿quién cree que va a encontrar mayor satisfacción que Salomón buscando la sabiduría? Pues nadie. Miren lo que dice Salomón. En la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. ¿Ven que no tiene sentido? Wow. Bernardo de Claraval, un teólogo de la Edad Media, decían: algunos desean saber solo por saber. Eso es vulgar curiosidad. Otros lo desean para darse a conocer. Eso es tonta vanidad. Y otros desean saber para vender su conocimiento y enriquecerse o recibir honores. Eso es un negocio vergonzoso, dice él. Pero hay otros que desean saber para edificar a los demás. Eso es amor, dice Bernardo de Claraval. ¿Cuál es tu caso? ¿Con quién te quedas? ¿Para qué quieres todo el conocimiento en tu vida? Y luego tenemos el asunto del placer, el entretenimiento y la diversión. ¿Cuánto invertimos en eso nosotros, hermanos? Salomón invirtió muchísimo. Él dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré, oh placer, diviértete. Y es que aquí también esto era vanidad. ¿Para qué es la diversión? ¿Y qué del trabajo? Todos tenemos esa bandera del trabajo para decir: no tengo tiempo para las cosas de Dios. Eclesiastés 2, 22 al 23 dice: ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa. Ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. También esto es vanidad. El pastor puritano George Swinnock decía: no te sonrojas al pensar que las personas mundanas son mucho más trabajadoras y laboriosas acerca de las nimiedades de esta vida en comparación a lo que tú haces en relación a los elevados asuntos de Dios y del alma. ¿No te avergüenzas? ¿No te sonrojas? Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Hay alguien que se haya apartado de Dios y le haya ido bien? ¿Conocen a alguien así? ¿Quién conoce a alguien así? Alguien que se aparta de Dios y su vida es una delicia. ¿Conocen a alguien así? Viene una segunda pregunta. Si sabemos también eso, ¿por qué nosotros lo hacemos? Si sabemos que apartarnos de Dios no nos va a conducir a nada bueno, ¿por qué seguimos el viento para tratar de agarrarlo? Hermanos, piensen en esto. Salomón empezó muy bien su vida. La oración que él hizo en la dedicación del templo, por ejemplo, es una de las oraciones más hermosas de toda la Biblia. Él comenzó muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que llegó a caer tan bajo? Porque lo que nos está contando en Eclesiastés es un fracaso
rotundo en su vida. ¿Cómo es que llegó ahí abajo? Y saben, viendo la vida de Salomón, no vemos que él cayó de la noche a la mañana. No fue así, no. Lo que él experimentó fue más bien un proceso. Comenzó a llenar sus ojos con todo lo que hay debajo del sol. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, capturaron su mente, su corazón y su voluntad. Salomón comenzó a ser autoindulgente con él mismo y se dio muchas licencias. Se permitió un poquito de esto, un poquito de aquello. Estaba tan ocupado con las cosas debajo del sol, con las cosas terrenales, que descuidó estudiar y meditar en la palabra de Dios. Y la consecuencia de eso fue que él comenzó a racionalizar su pecado, comenzó a relativizar su pecado y por tanto también relativizó la santidad y la justicia de Dios. Entonces, hermanos, así como hay una ley física que es la gravedad, hay una ley espiritual que nos dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si siembra para su carne, va a cosechar corrupción. Y miren a Salomón. Él sembró para su carne y lo que cosechó fue corrupción. Sus ojos se cegaron con las cosas terrenales y sucumbió ante la gran mentira que todo lo que hay debajo del sol es lo que le daba significado a su vida, es lo que le daba razón de existir. Y fracasó rotundamente. Pero ¿saben qué? No fracasó él solito. Porque bueno fuera que uno fracasara solito y ya, ¿no? ¿Qué hay de su familia? Piensen en sus hijos, hermanos. ¿Qué legado les dejó Salomón a sus hijos? No les dejó sabiduría. Su hijo Roboam fue el más necio de todos los reyes de Israel. Cuando Salomón murió, este hijo Roboam no fue sabio, fue el más necio y por su causa el reino se dividió y ese fue el inicio de una estrepitosa caída de toda la nación, de todo el pueblo de Dios. Ese fue su legado. El hombre más sabio de la tierra. Ahora miren este contraste. ¿Recuerdan el Salmo 1? Bienaventurado, dice, ¿se acuerdan, no? Cuán bienaventurado es el varón que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Ven eso, hermanos? El varón de Salmo 1 es un hombre feliz. ¿Él está buscando la felicidad? Por supuesto que no. Él no está buscando la felicidad, pero Él es el que la encuentra. ¿Y por qué la encuentra? Porque está meditando en la ley de Jehová de día y de noche. Él quiere conocer a Dios en su palabra. Y esa es la razón por la que encuentra la felicidad. Él no está buscando, no está perdiendo el tiempo en las cosas terrenales, hermanos. Él no está buscando su significado, su propósito y su sentido de vida aquí abajo. Él está buscando eso en la palabra de Dios. Y encuentra la felicidad producto de estar buscando a Dios en su palabra. Y por eso es bienaventurado, por eso es dichoso, por eso es feliz. Ahora, también debemos reconocer que todos tenemos una necesidad intrínseca. Necesitamos algo en nuestra vida que nos dé sentido para vivir, algo que nos inspire, que nos impulse, que nos levante cada mañana, todos los días. Ahora el asunto es dónde vamos a buscar esa inspiración, hermanos. ¿Dónde vamos a buscar esa inspiración? Eclesiastés habla cómo es buscar significado en un mundo destrozado por el pecado. Eso por supuesto nos conecta a Génesis 3, donde vemos cómo el pecado impacta de tal manera en la humanidad que todo se quebranta, todo se rompe, el shalom de Dios se perdió, la armonía, la justicia y la paz se perdieron con la entrada del pecado.
Y esa es la razón por la que todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente y nos dedicamos a buscar la felicidad aquí abajo. Teniendo un banquete en la mesa de Dios, hermanos, preferimos comer del basurero. Salomón comió del basurero, hermanos, no comió de la mesa de Dios. Y su fin fue tan triste. Eclesiastés nos dice que ninguna experiencia humana va a satisfacer jamás, ni las riquezas, ni el poder, ni el éxito, ni la sabiduría, ni las relaciones humanas, ni la posición social, ni las posesiones. Nada que hay debajo del sol va a satisfacer nuestra necesidad intrínseca de Dios. Ninguna de estas cosas terrenales va a satisfacer el alma del ser humano. ¿Saben? Blas Pascal decía que en el corazón de todo hombre existe un hueco que tiene la forma de Dios. Este vacío, decía Pascal, no puede ser llenado con nada de la tierra. Ninguna criatura, nada terrenal puede llegar a esto. Solo puede ser llenado por Dios, quien se hace conocer por medio del Señor Jesucristo. Así que miren a Salomón, el más sabio de todos los hombres, cerca al final de su vida, se dio cuenta que lo que realmente importa no está aquí debajo del sol. Lo que realmente importa está por encima del sol, por encima de todos los cielos. Y esa es la razón por la que ahora quiere guiar a sus lectores, a nosotros, a buscar la verdadera felicidad que se encuentra únicamente en Dios. Y de eso vamos a hablar en nuestro segundo punto, la vida con Dios. Eclesiastés 3, versículos 1 al 8 dice: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Saben? Leer la historia de Salomón me hizo pensar mucho en el hijo pródigo. Es como que Salomón nos retrata la historia del hijo pródigo, pero en versión del Antiguo Testamento. Él despilfarró su vida en lo que no tiene valor en la eternidad. Toda la bendición que Salomón recibió de parte de Dios se convirtió en una catapulta para su propia perdición. Y hermanos, ese es el riesgo que todos corremos. Es muy fácil que nosotros convirtamos en ídolos las bendiciones que Dios derrama sobre nuestra vida. Entonces, esto me llevó a pensar, ¿qué necesitamos para que realmente tengamos un cambio en nuestras vidas? Apartados de Dios, hermanos, estamos tan ciegos que no podemos ver la gloria de Dios. Caminamos dando tumbos por la vida en cualquier dirección, y lo peor de todo es que pensamos que estamos bien, que somos cristianos, que nos vamos a ir al cielo. Pero ¿saben qué? Cuando pierdes la brújula, todos conocen la brújula, ¿cierto? Es un aparatito que te dice por dónde vas a ir. Es un invento fantástico. ¿Saben? Sin la brújula sería imposible la navegación, sea por mar o sea por ahí. Imposible. Ahora, si eso es cierto en lo natural, también es cierto en lo espiritual respecto a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra brújula, hermanos. Es la que nos muestra el norte, por dónde debemos ir, cuál es el camino a recorrer. Ahora, sin la palabra de Dios, sin la revelación de la palabra de Dios, es imposible que sepamos por dónde tenemos que ir. Entonces, la revelación de Dios es determinante para que vayamos en la dirección correcta. La revelación de Dios es imprescindible, y fue la revelación de Dios la que trajo de retorno a Salomón. Y es por esa revelación de Dios que él puede ver no solamente el sentido de su vida, sino que hay algo mucho más sublime e importante por encima
del sol. Ya no debajo del sol. Y saben, hermanos, si el Señor no hubiera corrido el velo, Salomón seguiría enfocándose en todo lo que está debajo del sol. Solo cuando Dios abre nuestros ojos es que podemos percibir la realidad verdadera. Y hermanos, así como la vida es dada por Dios, la percepción espiritual de la realidad verdadera también es dada por Dios. El salmista dice en el Salmo 19, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, una noche a la otra noche, revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Hermanos, vemos la creación y vemos un orden magnífico, un propósito y un diseño que obedecen a las leyes que Dios ha implantado en su propia creación. Y todo eso, cuando reflexionamos en eso, pensamos que es para nuestro beneficio. A mí eso me parece increíble, hermanos. Por eso el salmista decía, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Por qué nos haces tantos favores? ¿Por qué nos sostienes si aún somos tus enemigos? Ahora, gracias a ese diseño y orden de Dios que puso, es que el tiempo transcurre. Es que hay minutos, hay horas, hay días, hay semanas, hay estaciones. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que empieza a percibir Salomón aquí? Justo es que todo tiene un orden. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. ¿Cómo es que Salomón se dio cuenta de esto? Hermanos, es por la revelación de Dios. Es solamente después de esta revelación que Salomón comienza a entender el sentido de las cosas y dice en el versículo 11, Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo. Y también ha puesto eternidad en los corazones de los hombres. Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Notan eso, hermanos? Estamos en el capítulo 3. Dios ha entrado ahora en el esquema de Salomón. En el capítulo 1 no existía Dios. Todo era vano, sin sentido, sin significado. Ahora, como Dios entra en ese esquema, todo comienza a tener sentido. Escuchen lo que dice en el versículo 14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo, no hay nada para añadirle y nada para quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Versículo 17, yo dije en mi corazón, el justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. ¿Ven eso, hermanos? Salomón está diciendo que Dios ha puesto cada etapa en la vida del hombre para que el hombre pueda vivirla en plenitud, pero sin dejarse atrapar por su temporalidad. Y la razón por la que el hombre debe hacer esto es porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Hermanos, es la eternidad la que define y determina el sentido de nuestra vida. Es a la luz de la eternidad que debemos buscar el sentido de la vida, la satisfacción, el significado y el propósito del por qué estamos en este mundo. Ni la sabiduría, ni el placer, ni el trabajo, ni la riqueza, nada es el fin último en esta vida. Hay algo infinitamente mayor en significado y belleza que solo podemos encontrar en las cosas que están más allá del sol, que es en la eternidad. Pero esta eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones no la podemos entender. ¿Saben por qué? Debido a nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos ver lo sublime que es lo que hay debajo, por encima del sol, porque nuestra propia naturaleza nos lo impide. Por eso Salomón no pudo descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Y aún, hermanos, cuando tenemos un resabio de esta eternidad en nuestros corazones, no alcanzamos a entender la obra que Dios ha hecho de principio a fin, sencillamente porque nuestra capacidad cognitiva es insuficiente, incapacitada para ver las cosas gloriosas de Dios. Y sin la revelación de Dios es imposible que podamos entender la importancia de lo que está más allá del sol. Es imposible.
Saben, Agustín de Hipona decía en su libro Confesiones: Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Hermanos, es Dios quien quiere atraernos hacia Él, y para hacer eso, Él se revela, se muestra claramente, no solamente por medio de la creación, sino también por medio de su palabra. Es por la revelación de Dios que sabemos que en realidad nada sabemos. ¿Ven eso? Es por la revelación de Dios que sabemos que nada sabemos. Los hombres aprendemos 3 cosas locas y pensamos a creernos sabios. No le llegamos ni a los talones a Salomón, pero nos creemos sabios. Y cuando la palabra de Dios nos confronta, nos hace ver que en realidad no sabemos nada. Ahora, hermanos, la vida no es un ciclo terrenal nada más. La obra de Dios es trascendente al tiempo y se está dirigiendo a una meta gloriosa que tiene que ver con la gloria de Dios mismo. Y Dios se ha hecho conocer plenamente a través de su Hijo Jesucristo. Y precisamente esa es la cúspide, lo mayor de la revelación de Dios. ¿Saben quién es? Su Hijo Jesucristo. En Él habita la plenitud de la deidad. Dios se ha hecho conocer personalmente, de manera íntima, por medio de Jesucristo. Dios ha revelado a su Hijo Jesucristo de manera personal a cada individuo que cree en Él. Porque, hermanos, piensen en esto. Aun cuando podemos conocer al Creador por medio de su creación, eso no significa que podamos conocerlo personalmente, ¿verdad? Sabemos que hay un Creador, pero eso no nos permite tener una relación personal con Dios. Y aun cuando el propósito de la creación sobrepasa lo natural por el hecho de que Dios es quien se revela por medio de su creación, esa revelación, con todo y preciosa que es, hermanos, con todo el orden y maravilla que hay en esta creación, no nos permite conocerlo personalmente. No es suficiente para tener una relación con Él. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Salomón comenzó a contemplar todo lo que hay debajo del sol en esta tierra y se hizo sabio en las cosas de aquí abajo. Y eso fue todo. Pero en cuanto a Dios, Salomón fue el hombre más necio que pisa la tierra. ¿Ven eso? Y por eso perdió el sentido de su vida. La incertidumbre lo llenó de angustia, ambigüedad y desesperación. Ahora miren cuánto sentido tienen las palabras de Jesús meditando en todo esto que vemos en la vida de Salomón. Él dice en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, esa es una verdad maravillosa, no solamente para los 12 discípulos, no solamente para Salomón, sino también para ti y para mí. Eso se aplica a nosotros. Separados de Dios, nada podemos hacer. Y efectivamente, ni Salomón, ni tú, ni yo, nada podemos hacer separados de Cristo. Ahora, cuando Salomón comenzó a mirar más allá del sol y por la gracia de Dios recobró la cordura, él dice en el capítulo 8, aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida con todo, yo sé que les irá bien. ¿A quiénes, Salomón? A los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. ¡Wow! ¿Y qué dice de los impíos? Versículo 13. Pero no le irá bien al impío ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. ¿Ven eso, hermanos? Una transformación total. Salomón dejó el dualismo de la lucha continua entre el bien y el mal. Nada tiene sentido, nada, el bien nunca va a ganar. Ahora él puede ver la justicia como el fin superior. Eso está por encima del sol. Ahora él puede ver el triunfo del bien sobre el mal. Y Salomón está diciendo, de la forma que vives aquí, serás recompensado más allá del sol. Hermano, Salomón nos está diciendo, tu forma de vivir en este mundo va a tener consecuencias en la eternidad. Eso nos está diciendo. Para el que teme a Dios, en esta vida hay un final mucho más hermoso y sublime.
El Señor hizo la creación para ser disfrutada en su justa medida. Ya en el capítulo 3, Salomón dijo: yo sé que no hay nada mejor para los hombres que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además de todo, que el hombre coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo. Ese es un don de Dios, dice Salomón. Vean ese cambio. Ahora Salomón ve que su vida, su trabajo, su identidad, su significado, su felicidad y su propósito comienzan a tener sentido. ¿Por qué? Porque cada cosa está en su lugar. Hay un tiempo para cada cosa, un lugar para cada cosa. Cuando vemos los límites que Dios nos pone en su palabra, comenzamos a gozar de las bendiciones sin convertir esas bendiciones en ídolos de nuestra vida, hermanos. Qué clave es entender esto. Ahora vean cuánto cambio hay en la mente de Salomón. Ahora, él tiene solidaridad en mente. No hay nada mejor que regocijarse y hacer el bien, dice. ¿Ven eso? Hay un clic ahí. Hermanos, aquí es donde las criaturas se convierten en un gozo. ¿Y qué dice en cuanto al matrimonio, Salomón? ¿Qué piensa ahora que ya tiene sentido la vida? Capítulo 9, en todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida fugaz que el Señor te ha dado bajo el sol. Ven, hermanos, todas las relaciones comienzan a tener sentido y un significado preciso cuando Dios está presente en la vida de uno. Y en el caso del matrimonio, la blancura y el ungüento, hermanos, eran símbolos de pureza y gozo en la mente hebrea. Y saben, alguien ha dicho que el matrimonio es lo que uno le aporta a ese matrimonio. Si aportamos pureza y gozo, tendremos ese resultado. Y otra vez tenemos que acordarnos de esa ley espiritual. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y hermanos, desde la perspectiva de Dios, la vida matrimonial es buena y gozosa, siempre y cuando Dios esté en el medio. Y así llegamos al capítulo 11. Salomón dirige su atención a los jóvenes. Y hermanos, son los jóvenes quienes realmente necesitan sabiduría para no desperdiciar su vida como lo hizo Salomón. Para no andar persiguiendo el viento. Y saben, cuando uno está joven, piensa que tiene toda una vida por delante. A los jóvenes el sabio les dice: alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Más sabe, pero sabe esto, que todo lo que hagas en tu vida Dios lo va a traer a juicio. Wow. Puedes hacer lo que quieras, pero tienes que saber que Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. Dios no se hace de la vista gorda. Hermanos, lo que Salomón nos está diciendo es que la vida no es para despilfarrarla. Hay que vivir con alegría, pero con los límites del temor de Dios, porque Dios va a juzgar todo lo que haces en tu vida. Dios va a traer a juicio todo deseo, cada motivación, cada obra tuya y mía. Y hermanos, noten que aquí hay una doctrina vital del Evangelio, que es la mayordomía. Tu vida y la mía no son nuestras, son prestadas. Y Dios nos presta la vida. ¿Saben para qué? Para que la gastemos en Él y por Él. No es para nosotros. No es para nosotros. Dios no nos da la vida para despilfarrarla en las cosas terrenales, haciendo un ídolo de cada bendición. La lección de Eclesiastés es que vamos a aprender a valorar las cosas. Valoremos a las criaturas, pero adoremos a Dios. Solamente a Dios. Y hermanos, esta es la razón por la que Salomón llega a una conclusión. Luego de haber fracasado y experimentado que la vida sin Dios no tiene sentido en absoluto. Y saben, es justo aquí donde todo lo complicado del libro empieza a esfumarse. Toda esa filosofía que es tan para intelectuales se empieza a esfumar. Eclesiastés 12:13. La conclusión, cuanto todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Hermanos, esta es la respuesta a todas las preguntas que yo me hice al comenzar a leer el libro. ¿Por qué todo el esfuerzo que hago? ¿Para qué hago todo lo que hago? ¿Qué provecho recibo de todo mi trabajo y afán bajo el sol? Y aquí la respuesta, hermanos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos amados, este es el sumo, el extracto, la esencia de la vida. No solo de Salomón, sino también de la tuya y la mía. El temor de Dios. El hombre no debe adorar a las criaturas, debe adorar al Creador, porque solamente en Él vamos a encontrar el verdadero significado de nuestra vida. El temor del que habla Salomón no tiene absolutamente nada que ver con el miedo, hermanos, sino más bien tiene que ver con la reverencia de tomarnos a Dios bien en serio en nuestra vida y darle el lugar que solamente Él se merece. Hermanos, el temor de Dios tiene que ver con aceptar lo que Dios nos da en su gracia y su voluntad, sin volvernos locos por las cosas terrenales. El temor de Dios tiene que ver con celebrar su diseño y sus bendiciones sin convertirlas en nuestros ídolos. Todo es valioso si Dios gobierna el universo. Todo tiene su valor. Y hermanos amados, la única manera de que algo temporal como nuestras vidas pueda tener un valor eterno es si el Dios eterno se hace hombre, nos viene a redimir para rescatarnos de toda nuestra atracción de lo que hay debajo del sol. Hermanos, el único que puede cambiar nuestras prioridades terrenales por aquello que es verdaderamente glorioso es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede elevar nuestras miradas más allá del sol a las cosas que verdaderamente tienen valor eterno. Hermanos, el Evangelio es la respuesta de Dios ante el intento de los hombres de buscar la felicidad y significado en las cosas terrenales. Es el Evangelio del Señor Jesucristo que nos abre las ventanas de la eternidad. Es la eternidad la que le da sentido a nuestra vida. La vida con Dios tiene que ver con que cada cosa tenga su lugar, Dios en el centro. La escala de prioridades. Él y solo Él debe ser el primero, el único sentado en el trono de tu corazón y en el mío. Cuando eso ocurre, todo comienza a tener sentido. Hermanos, no sigamos por el camino de Jean-Baptiste Granois. Vamos a terminar mal. No sigamos como Salomón despilfarrando nuestra vida en las cosas terrenales. Vamos a llegar al fin de la vida con muchos remordimientos. Nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito de vida y nuestra felicidad están en Cristo. Solamente Él puede satisfacer nuestras verdaderas necesidades. Es Jesús el único que le puede dar sentido a nuestra vida. Hermanos amados, la meta del ser humano es el temor de Dios y el obedecer sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Vamos a orar.